En nuestro estudio expositivo del Evangelio de Lucas, hoy vamos a continuar con la segunda parte del sermón que comencé el domingo pasado, al cual titulé Dos pecados corregidos. Esta enseñanza está basada en el pasaje de Lucas capítulo 9, versículos 49 al 56. En este pasaje podemos ver cómo el Señor corrige dos pecados que se manifestaron en sus discípulos. Póngame en atención primero y luego buscamos. Él corrige en este pasaje de Lucas 9, 49 al 56, dos pecados que se manifestaron en sus discípulos. Estos pecados que se manifestaron en sus discípulos se debió a un celo y un fervor religioso mal entendido, mal comprendido. El primer pecado manifestado y corregido en ese pasaje por el Señor a sus discípulos fue el pecado del sectarismo religioso, que se encuentra en los versículos 49 al 50 y que correspondió al primer punto del sermón que estudiamos el domingo pasado. Hoy estudiaremos, hermanos, el segundo punto. Los versículos 51 al 56 del capítulo 9 de Lucas, que corresponden al segundo punto de la enseñanza que iniciamos el domingo pasado. Por lo tanto, mis hermanos, ahora sí, les invito a abrir su Biblia en Lucas 9, 51 al 56. Abra su Biblia en Lucas 9, 51 al 56 y leamos estos versículos, en los cuales vamos a meditar en esta mañana. ¿Están listos? Dice la palabra de Dios: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Amén. Bien, hermanos, al leer este pasaje podemos ver dos cosas o identificar dos cosas fundamentales. Número uno, podemos ver la manifestación y la corrección del pecado de la inmisericordia. Y número dos, podemos ver el amor de Cristo dibujado. El amor de Cristo dibujado. Entonces, teniendo en cuenta estos dos postulados o estos dos puntos, en eso será basada nuestra enseñanza de la palabra de Dios en esta mañana. Entonces veamos nuestro primer punto: la manifestación y la corrección del pecado de la inmisericordia o la falta de misericordia. Versículos 51 al 54 del capítulo 9 de Lucas. Noten lo que dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron,
porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, en estos 4 versículos podemos ver la manifestación del pecado de la inmisericordia en los discípulos. El tiempo en que el Señor debía ir a la cruz para morir por los pecados de todos nosotros se acercaba. Y esto tenía que ser en la ciudad de Jerusalén, porque así estaba escrito. Por eso el texto sagrado en el versículo 51 nos dice que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, es decir, después de resucitar, recibido en gloria por el Padre, dice que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, se dispuso para cumplir con el propósito para el cual él había venido al mundo. Amén. Pero había un problema, que para ir de la provincia de Galilea, donde Jesús estaba con sus discípulos, a Jerusalén, había un problema que para ir a la provincia de Galilea, a Jerusalén, que quedaba en la región de Judea, tenía que pasar por la región de Samaria. Y judíos y samaritanos no se trataban entre sí, se tenían bronca, los judíos y los samaritanos. Porque los samaritanos eran descendientes de judíos mezclados, que cuando fueron llevados cautivos por los asirios, se juntaron en yugo desigual con gentes de otra nacionalidad y con otra religión. Y por tal razón los judíos que no eran mezclados consideraban a los samaritanos una raza impura. Y por esto no les permitían adorar en el templo de Jerusalén. Pero los samaritanos sí se consideraban judíos. Y por sus discrepancias con los judíos, ellos habían hecho su propio templo de adoración en el monte Gerizim, en la región de Samaria, considerando ese templo y ese monte como el verdadero lugar donde se debía adorar a Dios y no en Jerusalén. Entonces era un problema de raza y un problema de religión. Entonces, cuando los judíos que vivían en la provincia de Galilea querían ir a Jerusalén a adorar, tenían que pasar por la región de Samaria. Y los samaritanos no eran tan amistosos ni hospitalarios con los judíos que pasaban por su región para ir a adorar a Jerusalén, porque consideraban que pasar por ahí y no entrar al templo que ellos tenían para adorar a Dios era un desprecio para ellos. Si los judíos no entraban a Samaria, tenían que dar una vuelta enorme, larguísima, pasando por la región oriental de Perea para no pisar tierra samaritana. Y para que ustedes me entiendan, voy a mostrar de manera rápida un mapa. ¿Dónde estaba mi ayudante? Galilea, la parte superior del mapa, parte norte de Israel. Allí estaba Jesús con sus discípulos. Cuando se llegó el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir ¿a dónde? A Jerusalén. Miren la flechita donde está Jerusalén, la roja. Pero tenían el problema que tenía que pasar por Samaria. Y samaritanos y judíos no se podían ver. Los judíos eran los de Galilea, los de Decápolis, los de Perea, los de Judea, los de Iturea. Todos esos eran judíos que se consideraban puros racialmente. Pero los samaritanos, ellos decían que eran una raza mezclada. Y para poder ir a Jerusalén y no dar esa vuelta donde está la flechita azul, tenían que pasar por Samaria. Si no querían
pisar territorio samaritano, tenían que dar esa vuelta pasando por la región de Perea para llegar hasta Jerusalén. O sea que era una vuelta demasiado larga. Y todos aquellos que pasaran por Samaria tenían que atenerse a las consecuencias, porque los samaritanos no los trataban amigablemente. Si llegaban a una aldea, no les daban hospedaje. Si iban por un camino era solitario, muy posiblemente los atracaban, o cualquier cosa podía pasarle al extranjero judío que pasara por su territorio. Entonces, todo aquel que no quisiera pasar por Samaria tenía que darse la pequeña vueltica de ir hasta la parte oriental de Israel, pasando por Perea para llegar a Jerusalén. Entonces, estando Jesús allá, no sabemos en qué lugar exactamente, dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante a una aldea de Samaria para hacer preparativos. Y es ahí donde está la historia que estamos analizando en esta mañana. Eso era lo que quería tratar en este día. Mostrarles ese mapa para que ustedes tuvieran una idea geográfica y del problema conflictivo que tenía los samaritanos con los judíos. Amén. Bien. Entonces, con este contexto histórico podemos entender lo que pasó en este relato que estamos tratando en esta mañana. El Señor tenía que ir a Jerusalén para cumplir su propósito y tenía que pasar por la región de Samaria. Envió mensajeros a una aldea, versículo 52. Dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, para conseguir hospedaje para el Señor y su séquito de apóstoles. Pero los samaritanos, dice el texto, que no quisieron recibirlo, es decir, no quisieron hospedarlo, porque se dieron cuenta que el Señor iba para Jerusalén y no para el monte Gerizim a adorar al Señor. Noten lo que dice el verso 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, verso 53, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir ¿a dónde? A Jerusalén. Ese aspecto, su aspecto era, es decir, su intención no era quedarse en Samaria adorando en el monte Gerizim, sino ir a Jerusalén, a donde tenía que ir. Este rechazo de los samaritanos hacia el Señor Jesucristo produjo en Jacobo y en Juan y en todos sus discípulos una indignación tal contra los samaritanos, que a propósito no se querían, pero ahora produce una indignación más que quisieron orar o querían orar para que descendiera fuego del cielo y los consumiera por haber rechazado al Mesías. Hermanos, Jacobo y Juan habían estado en el monte de la transfiguración días atrás y habían visto al Señor transfigurado en gloria, reunido con Elías y con Moisés, ¿se acuerdan? Entonces, este hecho de esa visión trajo a la memoria de los discípulos lo que Elías hizo en el Antiguo Testamento cuando descendió fuego del cielo y consumió el holocausto, para mostrar que Jehová era el Dios de Israel y no el Dios al cual estaba adorando el rey de israelita, que había adorado a otro Dios y había dejado la adoración al Dios verdadero. Entonces viene ese recuerdo a los discípulos y ahora ellos, en su celo y en su fervor, quieren orar para que Dios mande fuego del cielo y consuma esa aldea de samaritanos que no quisieron hospedar al Señor. Ellos tenían razón de estar enojados con los samaritanos por no haber hospedado al Señor y por haberlo rechazado. Y aunque los samaritanos merecían el juicio de Dios por su rechazo al Mesías, estos deseos eran totalmente anticristianos. Era la manifestación del pecado, de la inmisericordia, y por eso el Señor a continuación los reprende duramente.
versículos 55 al 56. Dice el texto: entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fue a otra aldea. Esta reprensión del Señor a sus discípulos nos permite ver que ellos no habían comprendido el propósito de la venida de Cristo al mundo. Cuando los apóstoles desean que caiga fuego del cielo sobre esta aldea de samaritanos que había rechazado al Señor, nos deja ver claramente que ellos aún no habían comprendido el significado de la venida de Cristo al mundo. Amén. Es decir, que la ignorancia del significado de la obra de Cristo en la cruz produjo un celo incorrecto. Un celo incorrecto produce un espíritu inmisericordioso y por ende un espíritu anticristiano. Vuelvo y repito, un celo, una mala comprensión de la obra de Cristo en la cruz produce un celo incorrecto. Y un celo incorrecto produce un espíritu inmisericordia. Y un espíritu inmisericordia produce un espíritu anticristiano. Y eso fue lo que manifestaron los discípulos del Señor. La ignorancia de la obra de la cruz produce desamor, mis hermanos. Cuando usted y yo no hemos entendido el propósito por el cual vino Cristo a morir en la cruz, usted y yo producimos en nuestra vida desamor, falta de misericordia. Porque Cristo no vino a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Él mismo les dice: por eso ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Saben por qué no sabían ellos de qué espíritu eran? Porque no habían entendido el propósito de la venida de Cristo al mundo. Y así hoy en día, mis hermanos, hay muchos que asisten a las iglesias y tienen un espíritu inmisericordia porque no han entendido el propósito de la obra de Cristo en la cruz, no han entendido el significado de la cruz. El día que usted y yo entendamos el significado de la cruz, ese día en nuestro corazón y en nuestra vida comenzará a manifestarse el fruto del amor y de la misericordia. Amén. La cruz de Cristo trae la gracia, es decir, el regalo de la salvación que no merecemos, mis hermanos. Eso es lo que trae la cruz de Cristo, gracia, el regalo de salvación que no merecemos. La cruz de Cristo trae la misericordia también, es decir, no recibimos el pago que merecen nuestros pecados. El fuego consume, pero la cruz de Cristo perdona y salva, mis hermanos. El fuego que deseaban los apóstoles para los samaritanos consume y destruye, pero la cruz de Cristo, ¿qué hace? Perdona y salva al peor ofensor. Y eso es un espíritu cristiano, cuando estamos dispuestos a perdonar a aquel que nos ofende y que nos hace daño. ¿Cómo podríamos nosotros como cristianos resumir en unas palabras, en una sola frase, lo que significa ser cristiano? Yo lo resumiría de esta manera: amar a nuestros enemigos. Como cristianos estamos llamados a amar a nuestros enemigos, a hacer bien a los que nos ultrajan y nos persiguen, a orar por aquellos que no nos hacen bien. Eso es ser cristiano, mi hermano. ¿Cuántas veces, mis hermanos, al igual que los discípulos, estamos listos a emitir juicios al pecador porque rechaza a Cristo? Y no nos damos cuenta que lo que estamos manifestando es un espíritu inmisericordia, anticristiano, falto de amor al pecador. ¿Sí o no que nosotros
Estamos listos muchas veces a emitir juicio contra el pecador, contra aquel que no recibe nuestras enseñanzas o nuestras predicaciones o nuestros consejos. Estamos con la espada para traspasarlo, o como los discípulos, Señor, que descienda fuego del cielo y lo consuma. Es que me tiene harto ya. ¿No somos así nosotros de listos, igual que estos apóstoles, que a pesar de haber visto tantas obras del Señor ya en este momento de su vida, aún siguen pensando en la venganza? ¿Aún siguen pensando en quién es el mayor en el reino de los cielos? Muchas veces somos así nosotros, mis hermanos. Y por eso usted y yo tenemos que examinarnos en esta mañana, para que no sea que en nuestro corazón exista el desamor, la falta de misericordia, al igual que los apóstoles que estuvieron con Cristo en esos momentos históricos. Miren lo que dice Miqueas capítulo 7. Vaya conmigo a Miqueas capítulo 7 y veamos estas palabras tan maravillosas. Miqueas 7, Antiguo Testamento. Les voy a dar el tiempito para que lo busquen, porque muchas veces los libros del Antiguo Testamento ni los volteamos a mirar. Miqueas 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Vuelvo a leer esas gloriosas palabras de las Sagradas Escrituras. Miqueas 7, 18. ¿Qué Dios como tú? O sea, no hay un Dios como Jehová, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? Porque se deleita en misericordia. ¿Escucharon eso? Dios se deleita en perdonar, se deleita en tener misericordia. Miren un ejemplo aquí para nosotros. La mayoría de nosotros no nos deleitamos en perdonar, porque si la ofensa ha sido grande, nosotros no queremos perdonar. Y si perdonamos, perdonamos a regañadientes. Para nosotros no es un deleite perdonar, pero para nuestro Dios sí es un deleite perdonar. ¿Qué es un deleite, hermanos? Algo delicioso, algo agradable. Cuando usted se va por allá a esos sitios donde venden postres, que hay unos postres muy ricos, y usted se echa una cucharadita de postre a la boca, ¿a usted cómo le parece? Delicioso. O un sancocho de gallina campesina bien rico, ¿le parece cómo? Delicioso, hermano. Para Dios es un deleite, es una delicia perdonar. Para nosotros también debe ser un deleite perdonar. Pero no es verdad que a nosotros no nos gusta perdonar. ¿Sabe más bien en qué nos deleitamos? En la venganza y en el desquite. Esa es la verdad. No me lo alegro, pero siento un ¿qué? Un fresco, decimos. Y eso es verdad, y esa es nuestra condición pecaminosa. No nos deleitamos en perdonar. Y hoy el Señor nos dice: deleítate en perdonar. Mira el perdón como una oportunidad para deleitar su espíritu. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios que se deleita en perdonar, y Cristo es un Cristo Salvador que se deleita en perdonar a sus enemigos. Que la gloria y la honra sean a nuestro Dios, y Él nos dé su gracia para deleitarnos en el perdón. Amén. Ahora miren lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 23. Lamentaciones, capítulo 22, versículo 23. Estáis cerquita de Jeremías. Lamentaciones 3, 22 al 23. Escuchen lo que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido ¿qué? Consumidos, porque nunca decayeron
sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermanos, si usted y yo no hemos sido consumidos por Dios, no es porque usted y yo tengamos algo bueno, es porque es por la pura misericordia de Dios. De igual manera, mis hermanos, cuando hay alguien que nos ofende, cuando hay alguien que nos hace daño, cuando hay alguien que nos hace la vida imposible, cuando hay alguien que no nos quiere, ¿qué debemos manifestar hacia esa persona? Misericordia, y no el deseo de que venga fuego del cielo y lo consuma. Versículos 55 al 56 dice: entonces, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ahora sí, versículos 55 al 56. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. En estos pasajes que acabamos de leer, podemos ver 5 características que nos dibujan el amor de Cristo. Y esas 5 características están inmersas en todo el pasaje. La primera característica del amor de Cristo es que el amor de Cristo es firme. Versículo 51, note lo que dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, ¿qué hizo? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esto nos indica y nos habla del amor firme de Cristo, de su amor inalterable, que aunque tuviera que ofrendar su vida en la cruz como un vil criminal, entregado en manos de pecadores que lo azotarían, que se burlarían de él, que se mofarían, que le escarnecerían su espalda, que lo clavarían con clavos en una cruz y le traspasarían su costado y le pondrían una corona de espinas, a pesar de eso, él afirmó su corazón para ir a Jerusalén a cumplir con el propósito para el cual el Padre lo había enviado. Eso nos habla de un amor firme, un amor que está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias, y ese es el amor de nuestro Cristo, un amor inalterable que no cambia, que no se transforma por las circunstancias que tenga que enfrentar. Amén. Por eso dice la Escritura que cuando se cumplió el tiempo para ir a Jerusalén y ser recibido arriba, afirmó su rostro. Él sabía lo que le esperaba en Jerusalén, pero a pesar de todo, allá fue. Y allá cumplió el propósito para el cual había venido a este mundo. Número 2. El amor de Cristo es oportuno. Este texto también nos muestra que el amor de Cristo es oportuno. Verso 51 nuevamente. Cuando se cumplió, ¿qué cosa? El tiempo en que había de ser recibido arriba, es decir, en la gloria del Padre, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba. Eso nos habla de que el amor de Cristo es oportuno. Es decir, que Él siempre llega en el tiempo preciso, en el tiempo adecuado, no antes ni después. Dios vino a morir en el tiempo establecido por Dios. Si viene antes, no puede redimirnos, y si viene después, tampoco. Tenía que ser un amor ¿qué? Preciso. Un amor que fuera oportuno. Y en eso lo podemos ver. Cuando se cumplió el tiempo, afirmó su rostro para ir a lo que tenía que ir. Miren lo que dice Gálatas capítulo 4, versículos 5 al 6. Acerca de esto. Gálatas capítulo 4, versículos 5
al 6. Gálatas 4, versículos 4 al 6. Me equivoqué de versículos, de 4 al 6. Noten lo que dice. Pero cuando vino, ¿qué cosa? El cumplimiento del tiempo. Dios es un Dios puntual, preciso, oportuno. Dios, cuando se cumplió el tiempo, ¿qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y de ñapa al 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aleluya. Este texto nos confirma y nos muestra claramente que el amor de Cristo y el amor del Padre es un amor oportuno, un amor preciso, un amor puntual. Vino en el tiempo que debía venir y murió en la cruz en el tiempo estipulado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Se cumplió todo lo que estaba escrito de Él. Un amor preciso, un amor que no va antes ni después, sino en el momento oportuno. Y así usted y yo debemos aprender a ser oportunos y precisos en todas nuestras cosas, puntuales y responsables en todas nuestras acciones, mis hermanos. En la llegada al servicio. ¿A qué horas es la cita con Dios? Todos los domingos en esta iglesia. ¿A qué horas? A las 8:30, hermanos. ¿Y Dios está puntualmente aquí a las 8:30? ¿Ah? Claro que sí. Usted y yo debemos ser puntuales y precisos, al igual que el amor de Dios es puntual y preciso. Mis hermanos, esto nos habla del gran amor del Señor. Pero hay una tercera característica del amor de Cristo en estos pasajes de Juan, de Lucas capítulo 9. De Lucas capítulo 9. Vuelva ya, por favor. Lucas capítulo 9. Y es que el amor de Cristo, en tercer lugar, es un amor voluntario. Es un amor voluntario. El verso 56 nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. A él ningún hombre le dijo, venga y nos salva. A él ninguna nación le dijo, venga y nos libera. Él elaboró su plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Se propuso salvar a los pecadores de manera voluntaria. ¿Quién irá por nosotros? Y dijo Cristo, he aquí, envíame a mí. Él voluntariamente dispuso su corazón para venir a morir en la cruz. Él voluntariamente se propuso en su corazón y afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Voluntariamente, ninguno lo estaba coaccionando. Él libre y voluntariamente quiso ir a la cruz para ofrendar su vida. Por eso el amor de Cristo es un amor voluntario, como debe ser nuestro amor y nuestro servicio a Dios en el templo y en el lugar donde usted viva y tenga influencia. Su servicio a Dios debe ser un servicio voluntario, y su amor a Dios y lo que usted haga por Dios debe hacerlo voluntariamente. Cuando usted traiga la ofrenda al altar, tráigala voluntariamente, no porque el pastor le dijo. Debe nacer de su corazón el deseo de ofrendar a Dios,
deben hacer de su corazón el deseo de venir a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en ustedes. Haya pues en vosotros, dice en Filipenses capítulo 2, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, dice la Escritura, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y saben para qué? Para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Haya pues en nosotros ese amor voluntario que hubo en Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Muchas veces nosotros no servimos en la iglesia porque estamos sirviendo a otras cosas y nuestro corazón está amarrado y sujeto a otras cosas a las cuales estamos sirviendo. Y eso nos impide que sirvamos voluntariamente en la congregación. No queremos servir voluntariamente. No queremos que en nuestra vida se manifieste ese amor voluntario, porque hay otros amores que tienen coaccionada nuestra mente y nuestra voluntad, a los cuales servimos y por los cuales nos dejamos coaccionar y llevar de narices para que no sirvamos al Dios que merece ser servido, al único que tiene inmortalidad y el cual paga bien. Esas cosas materiales a las cuales usted sirve, tarde o temprano se acabarán, pero el que sirve a Dios, el que hace la voluntad de Dios, dice la Escritura, permanece para siempre. Amén. Y en cuarto lugar, este pasaje de Lucas 9, versículos 51 al 56, también nos enseña que el amor de Cristo es incondicional. Incondicional. Los discípulos del Señor, por todas las faltas que habían cometido, ellos querían saber cuál era el más grande en el reino de Dios. Ellos se pasaban deseando el fuego del cielo para destruir a los que no se sometieran a sus postulados. Ellos decían, por allá vimos a uno que está echando fuera demonios y se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Un sectarismo religioso. Y así venían cometiendo una cantidad de errores en su caminar con Cristo. Pero aún así, Cristo los amó incondicionalmente, a pesar de sus pecados, a pesar de sus errores, los amó. Los samaritanos que no quisieron hospedarlo en esa aldea, que le cerraron las puertas y les dijeron, váyanse de aquí porque no queremos nada con ustedes, porque ustedes no vienen a adorar a nuestro templo, ustedes van a adorar a Jerusalén. Ellos también merecían el castigo de Dios y el fuego eterno. Pero aún así, ¿qué hizo Cristo? Los amó, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas. El amor de Cristo es incondicional. Por más pecados groseros y escandalosos que usted haya cometido, si usted viene hoy a los pies de Cristo, reconociendo su maldad, Cristo le perdona, porque todo aquel que viene a Él no le echa ¿qué? Fuera. El amor de Cristo es incondicional. Él no nos ama porque seamos buenos, Él nos ama porque le plació amarnos a pesar de nuestro pecado. Él nos perdona porque le plació perdonarnos a pesar de nuestras maldades. Cristo es incomparable, mis hermanos. Por eso usted y yo debemos amarlo y vivir todos los días para Él hasta el último día de nuestra existencia. Y viviremos por siempre en la eternidad por Él, adorándole, dándole gracias, porque su amor es incomparable, es incondicional. Mereciendo yo el castigo, mereciendo yo la muerte eterna, Él me perdonó. Él dio su vida por mí para que yo no fuese consumido por el fuego eterno del infierno. Y en quinto lugar, mis hermanos,
En quinto lugar, el texto también nos muestra que el amor de Cristo es paciente. El amor de Cristo es paciente. A pesar de las constantes equivocaciones de los discípulos, a pesar de las constantes equivocaciones del pueblo que escuchaba a Cristo, a pesar del rechazo de los samaritanos hacia el Señor, a pesar de las injurias de los escribas y fariseos hacia el Señor, Dios, el Hijo, fue misericordioso y paciente para con estos hombres. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Él es paciente para con los ingratos y malos. Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente, lento para la ira, ¿y qué? Grande en misericordia. Si usted está vivo hoy y Dios no lo ha enjuiciado y no lo ha llamado a cuentas, es porque Él está siendo paciente con usted y quiere que usted ordene su vida, se arrepienta de sus pecados y venga a sus pies arrepentido, reconociéndolo en fe y arrepentimiento. Dios es un Dios paciente y su paciencia la muestra en su Hijo Jesucristo, que tuvo que soportar el pecado de sus propios discípulos y las injurias de toda aquella gente que, a pesar de que vieron grandes maravillas, resucitar muertos, sanar leprosos, echar fuera demonios, no creían en Él. Y por el contrario, le decían: usted echa a los demonios por el poder de Belcebú. Usted no es hijo de Dios, usted es un farsante. Aún así, Cristo tuvo paciencia y fue a la cruz y extendió sus brazos para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es nuestro Cristo. El Hijo del Hombre no vino a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas, mis hermanos. Y hay esperanza de salvación hasta el último día de su existencia, porque Cristo es un Cristo paciente. Noten lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Es Segunda de Pedro, me equivoqué de número, es Segunda de Pedro 3, 9. Noten lo que dice Segunda de Pedro 3, 9. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Eso es cuento de que Él va a venir. Tanto que dicen y nada pasa. Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que ¿qué? Es paciente. ¿Cómo es Dios? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Dios es paciente, es porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y hoy Dios le está llamando para que usted se arrepienta. En su paciencia Dios le está llamando para que usted se arrepienta. Usted no sabe si mañana va a amanecer vivo. Y si la muerte lo sorprende sin arrepentirse, usted se perderá. Pero si hoy, por el contrario, usted dice: Señor, me arrepiento de mis pecados y te entrego mi corazón a ti, el Señor le perdonará, porque Él es un Dios misericordioso y amoroso, que todo aquel que viene a Él no le rechaza, sino que le recibe. Esa es la verdad de Dios, mis hermanos. Dicen que Abraham Lincoln, el gran presidente de los Estados Unidos, lo criticaban por ser demasiado cortés y amoroso con sus enemigos. Y sus consejeros le recordaban que nuestro deber es acabar con ellos. Le decían: presidente,
No sea tan manguisuelto con sus enemigos. El deber suyo es acabar con sus enemigos, o si no, ellos lo destruyen a usted. Pero ¿saben qué les contestó Abraham Lincoln? Dice: ¿y no acabo yo con mis enemigos cuando los hago mis amigos? Esa debe ser nuestra actitud. La única manera de acabar con el enemigo es ¿cómo? Haciéndolo amigo. ¿Y cómo podemos hacer amigo a alguien que está enemistado con nosotros? Presentándole ¿a quién? A nuestro amoroso y glorioso Salvador, porque Él produce en nuestro corazón amor y perdón y misericordia. Que Dios les dé su gracia para poner en práctica esta palabra que el Señor les ha traído en esta mañana. Coloquémonos en pie y démosle gracias al Señor. Mis hermanos, aunque alguien esté completamente equivocado, no debemos considerarlo un enemigo como tal, al que tenemos que destruir, sino como un amigo extraviado, al que tenemos que recuperar con amor. Si pensamos de esa manera, estamos pensando como ¿quién? Como Cristo. Porque Él no vino a salvar las almas, a perder las almas, sino a salvarlas. Amén. Oremos. Señor Dios, gracias por revelarnos a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque en Él podemos ver tu gracia, tu amor y tu misericordia. Gracias porque Él también corrige nuestros pecados, así como corrigió a sus discípulos cuando se manifestó en ellos el pecado de la inmisericordia, mostrándoles su amor, enseñándoles el propósito para el cual Él había venido al mundo. Él no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por Él. Ese es el verdadero amor cristiano. El juicio le corresponde a Dios el Padre, y solo Él tiene derecho a enjuiciar las personas. A nosotros solamente se nos ha otorgado el gran privilegio de hablar del amor de Cristo. Señor Dios, danos la gracia de hablar de Cristo y de amar a Cristo, porque solo si le amamos podremos hablar de Él. También denos la gracia, Señor, de entender el propósito de la cruz, porque si entendemos el propósito para el cual el Hijo de Dios vino a morir en la cruz, ese día nacerá un correcto entendimiento de nuestro amor y nuestro deber como hijos de Dios. Bendito Rey del universo, te alabo y te doy gracias por escucharnos en esta mañana y por habernos enseñado lo que nos enseñaste. Ven a nuestro corazón, Señor, con tu Espíritu, llénanos de Él y fortalécenos en la paz de tu Hijo Jesús. Te lo imploramos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.